Dios les bendiga, hermanos. Oremos para que el Señor nos guíe en nuestro estudio el día de hoy. Dios bendito, necesitamos de ti todo el tiempo, Señor, porque tú eres, Señor, la fuente de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra competencia, de nuestra capacidad. Así que recurrimos a ti, Señor, para que tú bendigas este tiempo y podamos adquirir las habilidades que se van a presentar aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en esta clase vamos a ir paso por paso sobre el aspecto mecánico de cómo hacer un ensayo. Y vamos a hablar también del aspecto de formato, cómo se debe de hacer un ensayo. Bien, este documento ustedes lo van a tener a su alcance, a su disposición en recursos en cuanto a estos consejos y también la muestra con las indicaciones del formato de un ensayo. Bien, entonces estos son los consejos que yo les daría para hacer el ensayo. En primer lugar es escoger el tema. Normalmente el tema se los va a asignar su profesor en su materia. Él les va a decir de qué se va a tratar su ensayo. Entonces prácticamente el maestro les va a decir. Si el maestro les está dando la opción de que ustedes escojan uno de varios temas, entonces este seguiría siendo el primer paso, escoger el tema. Vamos a suponer que en este ejemplo que les voy a poner, ustedes tienen que escribir acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Es la doctrina que enseña que la salvación del hombre no se pierde. Pues bien, entonces lo primero que tenemos que hacer al entrar a hacer el ensayo es primero hacernos un bosquejo. El bosquejo es lo mismo que nos va a servir para el contenido o también llamado índice del ensayo mismo. Entonces aquí les presento un pequeño bosquejo de este tema. Como ya explicamos antes, primero se hablan de los puntos principales que aquí aparecen en número romano y son la importancia de la doctrina, la posición arminiana o arminianista, la posición bíblica, que aquí la vamos a llamar calvinista, aunque nosotros no somos calvinistas, pero en los círculos teológicos esta posición se conoce como calvinista, porque como van a estudiar ustedes en teología, realmente nosotros no queremos identificarnos con el nombre de Juan Calvino, aunque estamos de acuerdo en algunas posturas teológicas, pero es mejor evitar el nombre. Como quiera que sea, la posición bíblica de que la salvación es eterna es conocida también como la posición calvinista. Y bien, también como señalamos al hacer el bosquejo, cada punto principal, que son los puntos romanos, tiene que tener sus subpuntos relacionados a el punto principal. En este caso, los subpuntos son el punto A mayúscula y B mayúscula. Y el punto B mayúscula tiene incisos. Aquí tienen los subpuntos. El punto 1, que la salvación se pierde, la consecuencia para ambas posiciones, y que la salvación no se pierde en relación a ambas posiciones. Al describir la posición arminianista o arminiana, se va a exponer la posición de los arminianistas y siempre se recomienda que al exponer la posición de alguien más, no solamente uno se refiere a ella en forma general, sino que vayamos a las fuentes de ellos mismos, porque por ejemplo, nosotros muy comúnmente decimos, los católicos creen esto, los testigos de Jehová creen esto, los mormones creen esto, porque hemos hablado mucho con ellos o hemos oído
de que esas son sus creencias. Pero en un escrito formal, como es un ensayo, se necesitan fuentes fidedignas, fuentes, si es posible, de ellos mismos, ir a sus libros, a sus páginas en el internet, donde esbocen ellos su posición por ellos mismos, y de esa manera no estamos representando equivocadamente o distorsionando la posición de ellos. Luego haríamos lo mismo con la posición bíblica o calvinista, exponer la posición bíblica y también dar los puntos, en este caso fuertes, de esa posición, y luego la conclusión. Este bosquejo es tentativo porque después, al ir desarrollando el tema, uno puede descubrir que quizás no es la mejor manera de presentar el tema, pero por lo menos este bosquejo nos está dando una pauta, una guía de cómo vamos a ir procediendo en la elaboración del ensayo. El siguiente paso sería entonces la investigación o estudio. Para esto déjenme sugerir lo siguiente. Es bueno, es de preferencia citar libros, pero a veces los libros no están disponibles fácilmente, y si no hay libros, entonces podemos ir a fuentes digitales como libros en PDF. Pregúntele a su maestro, a su pastor, qué fuentes están disponibles para hacer un trabajo específico. Por supuesto, el internet está disponible, pero hay que tener mucho cuidado en el internet. Verifique bien de quién es la página, quién hospeda la página, qué grupo religioso hospeda, porque podemos estar citando grupos antagónicos al cristianismo. Claro, si los queremos refutar hay que citarlos, pero si los queremos usar como apoyo a nuestra posición, necesitamos ver que no sean grupos religiosos que tengan una posición adversaria a la nuestra. Y tome en cuenta también que las citas de Wikipedia no son aceptables en escritos formales, porque no se considera una fuente confiable. En Wikipedia todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede ir y modificar la información que está ahí, por lo tanto no es confiable. Entonces, abstenerse de mencionar Wikipedia como una fuente confiable. El profesor de la clase que le encargue el ensayo le va a decir cuántas fuentes por lo menos debe de incluir en su ensayo. Algunos trabajos requieran 4 fuentes, 6 fuentes, 8, 10, en fin. Su maestro le va a decir cuántas fuentes, aparte de la Biblia, debe de citar. Si va a citar la Biblia, por cierto, la posición de El Sebel es que usamos solamente la versión Reina Valera 60. A menos que esté comparando versiones, obviamente, entonces sí tiene que citar otras versiones. Pero en la posición oficial, en nuestra defensa de nuestras creencias, de nuestra posición teológica, debemos usar la versión Reina Valera 60. Bien, una vez que uno hace su investigación y que uno tiene organizadas en diferentes maneras las fuentes que uno va a utilizar, entonces se sienta uno y empieza a escribir basado en su ensayo, en el bosquejo de su ensayo. Va siguiendo los pasos, va escribiendo. Aquí es donde entra lo que vamos a estudiar un poco más adelante acerca de el pensamiento crítico, cómo presentar nuestras ideas de manera convincente y lógica, y también cómo hacerlo con una buena sintaxis, con una buena redacción, para que se entienda. Eso incluye el uso de los signos de puntuación. Vamos a aprender en este curso precisamente cómo utilizar los signos de puntuación que, como ustedes verán, nos ayuda enormemente a no solamente expresar nuestras ideas en forma clara, sino asegurarnos que nuestras ideas, pensamientos, no solamente no son confusas, sino que sean difíciles de tergiversar, de torcer o de malinterpretar. Bien, al hacer su
bosquejo, mantenga también en mente el tamaño de la extensión del ensayo, de cuántas páginas va a ser, porque si se extiende demasiado, dependiendo del maestro, le van a restar puntos a su trabajo, o si lo hace más pequeño de lo requerido, puede perder puntos en su trabajo. Así que mantenga eso en mente. Mantenga en mente también que hay que seguir tanto la ortografía como la sintaxis, la puntuación, etc. Haga de la lectura de la Biblia y de otros buenos libros o documentos bien escritos un hábito diario. Si usted tiene problemas en la redacción, en la ortografía, leyendo, poniendo atención al uso de los signos de puntuación y de la ortografía, uno aprende realmente bastante. Entonces, al escribir su borrador, el borrador es la presentación inicial con la que estamos trabajando del ensayo. Tome en cuenta también las reglas de Turabian. Vamos a hablar un poquito acerca de esas reglas aquí, pero en otro video vamos a hablar un poquito más específico de algunas de estas reglas que no son observadas en forma apropiada. Y en el portal, en recursos, usted va a tener algunas guías de cómo se utiliza la guía Turabian o la MLA, o aún incluso una que yo mismo he preparado. Pero consúltelas, por favor, y téngalas siempre a la mano. Téngalas siempre a la mano. En cuanto al contenido del material y de citas, de fuentes citadas, el 75% del material del ensayo debe ser propiedad suya. O sea que solamente el 25% de su ensayo debe contener citas de otros autores o de otras fuentes. Porque es muy fácil simplemente cortar de una página web, de un libro, y pegarlo, y con eso podemos formar un ensayo. No se trata de eso. Usamos esas citas, usamos esas referencias en apoyo a nuestro desarrollo de pensamiento, a nuestros argumentos, pero no solamente es para llenar espacio. Por lo tanto, aproximadamente 2/3 partes a un 75% el contenido de un ensayo debe ser propiedad del autor, debe ser creación propia, no copiar y pegar, porque de lo contrario se considera plagio. Y ya deben haber visto, y si no van a ver, un video sobre el plagio y cuál es la posición de Sebel respecto al plagio. Se considera plagio, aquí solamente voy a hablar un poquito en forma resumida, cuando se cita a otra fuente sin darle el crédito debido, como presentando uno que son sus pensamientos cuando en realidad son los de otro. Y cambiar una palabra aquí o allá solamente y hacer pensar al lector que aún así son nuestras ideas es plagio. Y no es solamente parafrasear. Puede uno citar en forma general a un autor, pero citarlo extensamente, palabra por palabra, renglón por renglón, párrafos enteros, sin darle crédito, eso es plagio. Entonces hay que tomar eso en cuenta, y al citar otras fuentes, vaya al manual, use el formato indicado para citas cortas y citas largas. Citas cortas son de menos de 4 renglones, citas largas son de más de 4 renglones o más, y de eso vamos a hablar en un momento más. Después de escribir su ensayo, el borrador, y después de analizarlo y ver qué tan convincente se han presentado las ideas, y una vez que uno esté satisfecho, entonces utilice el procesador de palabras de su computadora, ya sea Word o ya sea Pages, si utiliza la Macintosh, para revisar la ortografía, cuántos trabajos se pueden corregir,
solamente haciendo eso. Entonces revise eso bien. Revise que todo el formato del ensayo, observe la guía de cómo escribir un ensayo, ya sea de Turabian o MLA. Muy bien, ya tiene su ensayo en forma final. Asegúrese que está bien escrito, no tiene faltas de ortografía. Recuerde las reglas de mayúscula, sobre todo lo que se refiere a Dios, los títulos de Dios, el pronombre personal cuando se refiere a Dios o a cualquier persona de la Trinidad, y con eso habrá hecho un trabajo efectivo. Pues bien, ahora vamos a entrar a ver un ejemplo de un ensayo. Y aquí parte por parte, aquí les voy a mostrar cómo se escribe un ensayo en cuanto al formato y vamos a ir paso por paso. Esto ustedes lo tienen como un documento en PDF para que lo puedan consultar. Empezando pues con la portada, el título, como ya hemos hablado, va todo en mayúsculas. El ensayo tiene que ir dirigido al profesor de la materia. No se olvide que el espaciamiento entre todos los renglones debe ser a doble espacio, excepto el título, que si el título llega a tener un segundo renglón, porque no cabe todo el título en un solo renglón, el segundo renglón, recuerde, debe ir a espacio seguido. No se olvide poner el nombre de la materia y su clave correspondiente. No se olvide poner para qué programa de estudios usted está presentando este trabajo, el nombre del autor, usted, y la fecha en que está entregando el trabajo. No tiene que poner el lugar, la ciudad del país, el lugar geográfico, nada de eso. Bien, esta es la portada. Ahora pasamos a la primera página. La primera página, note aquí varias cosas. Primero, los puntos principales, que son los puntos de su bosquejo, son en números romanos, todo en mayúscula. Y la palabra índice, que aquí vamos a usar índice en vez de bosquejo, es realmente su bosquejo. Puede poner contenido también, es perfectamente válido. La palabra índice tiene que ir centrada, toda en mayúsculas, 5 comillas, no debe de ir en negritas. El número de página donde aparece cada uno de estos puntos del bosquejo del contenido tiene que ir todas alineadas en la misma a la misma altura del renglón, o sea, formando, como quien dice, una columna vertical todas las páginas. Algunos añaden puntos suspensivos entre el renglón, el final del texto y el número de la página. Puede hacerlo si quiere, no es requerido. Bien, luego vienen los subpuntos que aquí vienen con letra mayúscula, la A, B y la C. Y aquí ya el texto no va con mayúsculas y minúsculas, aquí va solamente con la mayúscula como lo requiere el principio de una oración. Bien, aquí están todos los puntos, el bosquejo, que ahora son parte del índice, la conclusión y la bibliografía. Ahora, aquí al final de la primera página, note el número de página. El número de página es el número romano, pero con minúscula, o sea, en este caso son 2 i's en minúscula, es el número romano 2 en minúscula. El 2 porque esta es la segunda página. La primera página es la portada, pero la portada no lleva número, solamente esta. Luego, a partir de la primera página, cuando ya realmente es el contenido del ensayo mismo, se empieza a contar con los números romanos, como aparece aquí. De aquí en adelante se empieza a contar 1, 2, 3 con números arábigos, no con números romanos en minúscula. Note por favor que aquí debe de llevar sangría. Todos los párrafos deben llevar sangría. A todos los subtítulos y encabezados deben de ir centrados en mayúsculas, y si la regla de ortografía requiere que sean
acentuados se deben de acentuar. Note también, por favor, la separación entre todos los párrafos. Deben de ir a doble espacio. No debe haber más espaciamiento que eso. Ya sea que se trate un subtítulo o no, pero la separación es la misma. Si uno termina, como vamos a ver más adelante, un párrafo o una sección, casi llegando al final de la página y solamente cabe el subtítulo, debe de ponerlo ahí, no debe quedar un espacio en blanco hasta el final cuando ya pasa a la bibliografía, como lo vamos a ver. Palabras extranjeras como Vaticanos y Aleph, Sinaiticus, como cualquier otra palabra, no importa qué idioma venga, en este caso son itálicas, son de latín, deben de ir en bastardillas o itálicas. En el desarrollo de su ensayo va a tener que usar citas largas. Este es el momento para hablar de citas largas. Citas largas son de más de 4 líneas o 4 líneas o más. Deben de ir a renglón seguido, sin comillas, y deben de llevar sangría por los dos lados, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y el texto puede ir de otro tipo de texto. Si yo estoy usando, por ejemplo, Helvética para todo el texto de mi ensayo, para las citas largas puedo usar Times o Roman. En fin, cambiar un poco, pero no es necesario. Lo más importante es el espaciamiento entre cada renglón y la sangría de ambos lados. Ahora, citas a pie de página o notas a pie de página. Deben de ir con este formato. Deben de ir en letra más pequeña y realmente cada procesador de palabras ya lo hace esto automáticamente para uno. Uno va a su procesador de palabras y busca cómo insertar una nota a pie de página y aparece al final de la página el lugar para que usted empiece a escribir y a teclear el texto que quiere poner ahí. El orden de los libros que esté citando debe de ir como está aquí. Primero el nombre del autor, el nombre, el apellido, el título de la obra. Todas las obras deben de ir en bastardilla. Luego el nombre del lugar donde se publica y al final el número de la página donde se encuentra esa cita. Por ejemplo, aquí esta es la cita número 1, la nota al pie de la página número 1. Muy bien, si vamos acá arriba, aquí encontramos que esta cita se tomó, tiene la referencia aquí con un 1 en superíndice, va al pie de la página y aquí le está diciendo al lector de dónde se tomó esta información. Del libro de William P. Grady. El libro se llama Final Authority. El lugar de publicación es Schroederville, Indiana. Grady Publications. El año es 1993 y la página 26. Si se vuelve a citar esta obra, se va a ver cómo se cita después. Pero de ahí en adelante todos los números de cada nota al pie de la página van a ir ascendiendo progresivamente y el procesador los va añadiendo automáticamente. Bien, si uno llega a tener que hacer una cita corta, o sea de 4 líneas o menos, como en este caso, esta es una cita corta. Tiene que ir entre comillas, tiene que ir a doble espacio, igual que el resto de los párrafos. Por eso es cita corta. Y para distinguirla se tiene que usar las comillas, a diferencia de la cita larga, que no se utilizan comillas porque ya su formato es diferente. Está a renglón seguido, tiene sangría por ambos lados y por lo tanto se pueden distinguir. Las citas
cortas van dentro de parte de la redacción del texto, y para distinguirlas se tiene que usar comillas. De lo contrario, recuerde que es plagio. Cuando uno cita a un autor que ya citó, como en este caso, Burgon, todo lo que hace uno es citar el apellido del autor y dar el número de la página del libro que ya citó. Si uno va a citar a un autor, pero de dos libros diferentes del mismo autor, entonces sí hay que aclarar cuál es el libro al que uno está haciendo referencia, pero hasta aquí nada más se ha citado un libro de Burgon, por lo tanto, cuando se vuelve a citar ese libro, ahora solamente se usa el apellido y la página. Más detalles de esto lo encuentra en el manual de Turabian o el de la MLA. Aquí en este ensayo ustedes pueden ver más texto, más muestras de cómo se hacen las citas cortas, citas largas. Note también el espaciamiento entre un párrafo y el subtítulo de la siguiente sección y el primer párrafo de la siguiente sección. Todo debe de ir a doble espacio, etcétera, etcétera. Una manera de volver a citar una obra que ya se citó es utilizando las palabras ibid o op cit, que quiere decir ópera citate, que quiere decir obra ya citada. Estas son palabras en latín, por lo tanto deben de ir en bastardillas, porque son palabras extranjeras. Entonces, ibid tiene que ir acentuada y tiene que ir en itálicas o bastardillas. Bien, el resto del ensayo se tiene que seguir escribiendo de acuerdo al formato hasta que uno llega finalmente al final del ensayo. Miren lo que mencionaba yo aquí. Aquí el siguiente subtítulo, conclusión, podía quedar en la siguiente página, pero aquí la regla dice que tiene que haber doble espaciamiento entre un párrafo y la siguiente sección, por lo tanto la conclusión quedó aquí al final de esta página, mientras que el texto relacionado a eso queda en la siguiente página. Si así quedó, así va a quedar. No tiene uno que dejar un espacio largo de página allí, como ocurre en la siguiente página. Aquí sí queda todo este espacio, porque ya lo último del ensayo es la bibliografía, y la bibliografía sí tiene que ir en una página nueva, aparte. Ahora, en cuanto a la bibliografía, por favor, note lo siguiente. El título, bibliografía, de ir mayúsculas, centrado y acentuado. En cuanto a las entradas bibliográficas, deben de ir en orden ascendente alfabético por apellido del autor. Si no se conoce el nombre del autor, solamente el título del artículo, libro o página web que se cita. Todo eso está en el manual de Turabian para que lo consulten. Y aquí el orden es diferente a cómo se hace en las notas al pie de la página. Aquí va el nombre del autor, luego viene el título del libro o la página web en bastardillas, luego el lugar donde se publicó la obra y la casa editorial que la publicó, y luego el año de publicación. Aquí ya no se pone página, en qué página está, porque esta no es nota al pie de la página. Si una nota o entrada bibliográfica tiene un segundo renglón, el segundo renglón debe de ir a renglón seguido, a diferencia de que entre una entrada bibliográfica y la siguiente debe de ir de separación a doble espacio. Aquí tenemos un ejemplo de una entrada bibliográfica
de un lugar en el Internet, de un sitio en el Internet. Primero se da el nombre de a quién le pertenece o quién hospeda esa página de Internet. En este caso es la página oficial de la Trinitarian Bible Society. Allí hay un artículo que se llama How We Got Our Bible, cómo nos llegó la Biblia. Luego viene la dirección que se llama URL del sitio, ese lo copia uno directamente de ahí y termina poniendo la palabra web para que el autor o los lectores sepan que esto se copió del Internet. Para más detalles sobre esto, vea la guía de composición. Y en fin, así puede ver usted cómo los apellidos van en orden ascendente por orden alfabético. Y por último, la página última del ensayo aquí abajo. Y esto es el trabajo de hacer un ensayo. Esta es la manera mecánica. Más adelante, en otra lección, vamos a estudiar cómo escribir en forma crítica, en forma lógica y convincente, utilizando buena gramática, buena sintaxis, buena redacción, utilizando los signos de puntuación en forma correcta, como debe de ser. Pues bien, gracias hermanos por su atención. Dios les bendiga.